empezar de la mano de Enrique Martín Bañero con la charla de Hacia una intervención educativa basada en funciones. Entonces, Enrique, tienes aquí el mandito, mira. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Soy Quique, soy graduado en Educación Social y hoy me gustaría principalmente comentar con vosotros y vosotras cuáles han sido los principales resultados y conclusiones de un estudio de metasíntesis que he realizado, en el que, bueno, mi objetivo principal fue intentar ahondar en cuáles son los componentes principales, tanto de evaluación como de intervención o tratamiento, que se utilizan en la intervención educativa desde el enfoque analítico-conductual. Entonces, sí que me gustaría partir de una definición bastante general de lo que debemos considerar como intervención educativa, ¿no? En este caso, creo que se trata de una acción, cualquier tipo de acción que sea llevada por un profesional de la educación, ¿vale?, para mejorar o modificar una situación de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son los principales ámbitos procedimentales dentro de la intervención educativa? Bien, el que es conocido por todo y todas de sobra, ¿no?, es el de el aprendizaje de contenidos, ¿vale? Por otro lado, tenemos que hablar también de un ámbito procedimental que es el de la educación en valores y, por último, el que sí es más familiar para quienes estamos dentro de esto del análisis de conducta, el ámbito de la modificación de conducta. Bueno, en este ámbito en el que brilla sobre todo nuestra corriente analítico-conductual dentro de la intervención educativa. Principalmente en la parte de los problemas del comportamiento, ¿no? Si bien podemos ver que hay muchos otros subámbitos dentro de la modificación de conducta, como puede ser el de los programas de convivencia, que es algo que se encuentra en prácticamente todos los centros escolares y que, por desgracia, desde el análisis de conducta no tenemos un reconocimiento o una intervención dentro de este ámbito. Bien, ya entrando más en materia, en lo que ha sido mi estudio de metasíntesis, decir que consistió en una revisión sistemática, ¿vale?, de revisiones sistemáticas sobre distintos sistemas y componentes del análisis conductual aplicado dentro del aula y del centro escolar. Deciros también que la muestra la constituyó 18 estudios, ¿vale?, y que curiosamente todos ellos se circunscribieron al ámbito nacional de los Estados Unidos. Bueno, para muchos es conocido que dentro de los Estados Unidos es donde más fuerza y presencia tiene el análisis de conducta, ¿no? ¿Cuáles fueron los ámbitos de aplicación principales que pude comprobar dentro de esta revisión? Pues bien, como ya he dicho, el de los problemas de conducta, ¿vale? Pero por otro lado también el análisis de conducta parece tener un papel importante dentro del fomento de la enseñanza de conducta académicas y también de las habilidades sociales. Si bien podemos comprobar que la población mayoritaria con la que se interviene del análisis de conducta en las aulas es la población que se caracteriza por un diagnóstico de trastorno del aprendizaje, ¿vale? No obstante, sí que vemos que hay un crecimiento al alza de la intervención desde el análisis de conducta con población con un desarrollo típico. Bueno, para poder hacer el análisis, dentro de mi estudio de metasíntesis, dividí los componentes del análisis de conducta, por un lado en evaluación educativa y por otro lado en tratamiento propiamente dicho. ¿Qué nos encontramos en la evaluación? Pues bien, en primer lugar, principalmente se emplea lo que conocemos como análisis funcional experimental, ¿vale? Que, bueno, no voy a explicar en qué consiste porque la mayoría lo conoceremos, ¿no? Pero sí decir una característica propia del análisis funcional experimental dentro de la intervención educativa, y es que se utiliza principalmente para el tratamiento, la evaluación de perfil de trastorno del espectro autista y que se suelen establecer 4 o 5 condiciones de experimentación a través de las cuales se intenta constatar una hipótesis funcional, ¿vale? En estas condiciones lo que se hace básicamente es provocar la conducta problemática para posteriormente reforzarla, bien con reforzamiento de actividad, con reforzamiento tangible o bien con reforzamiento de atención. Bueno, las ventajas están claras, ¿no? Nos permite conocer realmente cuál es la causa de la conducta, nos permite hacer una evaluación rigurosa, pero nos encontramos con una serie de problemas y de inconvenientes que hace que el análisis funcional experimental no sea una herramienta del todo apropiada para la intervención educativa. Fundamentalmente
porque requiere de muchísimos recursos, de muchísima capacitación y de formación, que no es lo habitual dentro del ámbito docente, ¿no?, en este paradigma analítico-conductual. Y uno de los problemas principales es que solo nos sirve para intervenir, para evaluar e intervenir sobre problemas de conducta. Entonces, ¿cuál sería la alternativa, ¿vale?, de sobra conocida aquí? Sería la de la evaluación funcional o análisis funcional aplicado, como aquí llamamos. Bueno, esto por supuesto no lo voy a explicar. Sí que deciros que he podido encontrar en estas revisiones un modelo de evaluación funcional que se conoce como FABI, ¿vale?, y que otorga a los docentes 3 herramientas fundamentales muy interesantes. En primer lugar, el registro ABC, que conocemos todos seguramente. Por otro lado, una matriz de función, ¿vale?, que permite al docente, sin tener una formación específica en análisis de conducta, poder inferir de manera más o menos exacta cuál es la función que está cumpliendo la conducta. Y finalmente, algo que me gusta bastante y es un modelo de decisión, como veis, en forma de diagrama de flujo, por el cual, respondiendo preguntas de sí o no, el docente, el educador, puede estipular cuál va a ser el método más apropiado de intervención. Voy a beber un poco de agua. Bien. ¿Cuáles serían las ventajas de la evaluación funcional? Pues bueno, es relativamente fácil de aplicar, ¿no? Como hemos visto en este modelo, personal educativo sin experiencia en el análisis de conducta puede incluso llegar a aplicar este modelo de evaluación funcional y de inferir de manera bastante razonada cuál es la función de la conducta. Por otro lado, nos da una relación directa con la intervención, es decir, siguiendo este diagrama, el docente, el educador, puede ver cuál va a ser el mejor método de intervención para abordar el problema de conducta. Y los inconvenientes, de nuevo, se trata de una herramienta de evaluación que solo nos sirve para intervenir sobre problemas de conducta, ¿no? Bien, por otro lado, al realizar este estudio encontré que, bueno, si bien se enmarcaban las intervenciones analizadas dentro del ABA, del análisis conductual aplicado, nos encontramos que en muchos casos los precedentes de evaluación no eran evaluaciones conductuales, sino que eran otras herramientas de evaluación indirecta. Bueno, las que todos conocemos: cuestionarios, entrevistas, registros anecdóticos, dinámicas grupales. Estas evaluaciones nos permiten intervenir en otros ámbitos, que no solo el de la conducta problemática, aunque por supuesto con mucha menor exactitud, ¿no?, mucha menor sistematicidad. Y por último, lo que ha sido algo bastante notorio dentro de esta investigación es dar con estudios que abordaban intervenciones educativas que no estaban precedidas de una evaluación formal como tal. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay intervenciones que podemos decir que están basadas en el análisis de conducta pero no están precedidas de una evaluación? Pues bien, en el ámbito educativo nos encontramos en muchas ocasiones con que los objetivos vienen ya dados de manera previa por el propio centro educativo, por la entidad. Necesitamos cumplir planes y programas de intervención, por tanto no podemos diseñar un objetivo en base a unas necesidades que previamente evaluemos, sino que ya tenemos que intervenir sobre unos objetivos que nos han dado de manera previa. ¿Vale? Pasando ya al bloque de análisis de los componentes de intervención, de manera general pudimos agrupar los componentes de intervención en 3 modelos básicos, ¿vale? Por un lado, el análisis conductual aplicado tradicional, que incluye normalmente un análisis funcional experimental. Por otro lado, el modelo FABI, que ya lo he comentado. Y por último, seguramente lo conoceremos todos y todas, la intervención basada en apoyo conductual positivo. De gran relevancia fue la revisión de Severini. ¿Qué hizo este autor? Comparó las intervenciones que estaban basadas en análisis funcional con aquellas intervenciones que no estaban basadas en una evaluación formal. ¿Qué es lo que descubrió? Pues, por desgracia, descubrió que no había diferencia significativa en la eficacia si se empleaba un análisis funcional o si no se empleaba. Ahora bien, analizando los componentes de la intervención, pudo ver que aquellos que eran eficaces se debían a que se estaba interviniendo de manera directa sobre la función de la conducta. Bien, entonces, por este motivo, se considera necesario hablar de que existe una intervención educativa basada en funciones más allá del análisis funcional. ¿Por qué? Porque en educación necesitamos intervenir también sobre objetivos grupales. Necesitamos realizar intervenciones no solo hacia problemas de conducta, sino también hacia ámbitos más amplios como la mejora de la convivencia o la educación en valores. Bien,
Entonces, ¿en qué se diferencia una intervención educativa basada en funciones de una intervención educativa ordinaria o tradicional? Pues principalmente de algo que se puede llamar como contexto sustantivo. Esto es, como podemos ver aquí, cuando se interviene a nivel educativo, en el diseño normalmente solo se tiene en cuenta la topografía verbal de la instrucción, lo que el profesor va a decir, el contenido de la propia actividad o los materiales presentados. Frente a esto, quienes queremos intervenir basándonos en la función, tenemos una serie de procedimientos y de procedimientos conductuales. Aquí hay una lista bastante extensa de los que pude detectar en la revisión, ¿vale? Y para nosotros, esto que he llamado como contexto sustantivo, que suele ser la piedra angular de la intervención educativa ordinaria, nosotros lo entendemos como estímulos ambientales que, empleados de manera adecuada, vienen a reforzar de manera positiva o negativa distintas conductas. Por ello, para basarnos, y ya termino, ¿vale? Para basarnos en una intervención en funciones, tenemos que tener en cuenta 4 principios. En primer lugar, que toda interacción educativa tiene de manera subyacente fenómenos conductuales y que son sobre estos fenómenos sobre los que tenemos que intervenir. En segundo lugar, que tenemos que adecuarnos y dirigir nuestra intervención hacia la función de la conducta, ¿vale? No hacia la topografía, no hacia constructos complejos como la autoestima, ¿de acuerdo? En tercer lugar, nuestra intervención tiene que ser contextual. Tenemos que manejar las variables contextuales y operativas. Y por último, como comentaba, tenemos que subordinar todo esto que suele ser la base de la intervención educativa coloquial, es decir, el contexto sustantivo, el contenido, el formato de presentación del mismo, hacia las técnicas y los procedimientos conductuales. Es decir, tenemos que hallar cuál es el fenómeno de conducta que está teniendo lugar, inferir o detectar la función de la conducta e intervenir sobre eso. Y bueno, resumo rápidamente una experiencia, ¿vale? Para que se entienda cómo se llevaría a la práctica esto de la intervención educativa basada en funciones. Bien, a mí se me planteó el reto en un instituto en el que estuve trabajando de conseguir el objetivo de que se dejase de usar el teléfono móvil en los pasillos, en los recreos. ¿Qué pasa? Que hasta ese momento lo único que se había intentado era castigar esa conducta, ¿no? Y además de manera muy radical, se le intentaba obligar a los alumnos que pusiesen el móvil en una urna, cosa que no se cumplía. Bueno, ¿cuál fue mi primera consideración para diseñar una intervención? En este caso, tener en cuenta la característica y la función de la conducta. Estamos ante una conducta, el uso del móvil, ¿vale?, que es muy reforzada, fuertemente reforzada, y por reforzadores que nosotros, como docentes o educadores, no podemos controlar. Entonces, estamos ante una conducta muy resistente hacia el castigo, hacia la extinción. Por tanto, teniendo en cuenta este planteamiento, lo que diseñé fue un programa de reforzamiento diferencial, ¿vale?, que se basaba en 2 programas separados. Un programa de reforzamiento intermitente de intervalo fijo y otro de intervalo variable. O bueno, llevado más a un lenguaje que puedan entender los educadores, en este caso lo que hice fue reforzar al alumnado cuando estaba durante una semana sin usar el teléfono móvil y cuando un día al azar no se habían traído el teléfono móvil a clase. Y bueno, ¿cuál sería el contexto sustantivo? Es decir, el elemento visible de esta intervención, pues el formato fue a modo de juego, donde los alumnos que utilizaban el teléfono móvil eran unos zombies y los educadores éramos quienes teníamos que vigilar que no lo usasen, ¿vale? Por tanto, podemos ver cómo una intervención educativa puede basarse principalmente en los fenómenos conductuales y en el empleo de estrategias para manejar la función de la conducta. Y bueno, como me he pasado bastante de tiempo, esto sería todo. Muchas gracias.